Buenas tardes, mi nombre es Sigrid Matut, estudiante de Relaciones Industriales bajo la modalidad de Saya. La materia es Sociología y Antropología. Les voy a hablar sobre mi tema, que es cambio organizacional. Les voy a dar un pequeño concepto de lo que es un cambio organizacional. Dentro del cambio organizacional se dice que es un proceso deliberante, porque es una constante dentro de la organización y se define como la capacidad que tienen los individuos de adaptación dentro de la organización. Entre las características más resaltantes tenemos el quiebre. El quiebre porque es la recurrencia de las rupturas de ciertos comportamientos de los individuos de la organización. Dentro de ellos se maneja el proceso, la metodología, la práctica de acción. Dentro de esto está la transformación. Nace como un proceso emergente de todos estos actores que las integran, estudian las estructuras a profundidad para que haya esta transformación. Los cambios como proceso son las demandas en las mejorías y la preparación para agregar. Cuando los cambios son planeados, que perduran en el tiempo cuando se planean. Aplicar los cambios es adaptarnos a las necesidades de la organización. Hacer cambios se requiere de tener participación. En cuanto a su evolución, esto es desde hace tiempo se viene estudiando el comportamiento de los seres dentro de la organización. Se estudia primero la organización en sí y después se estudia cómo se comportaban las personas y cómo se sentían las personas dentro de la organización. Esto lleva con ellos a identificar varios modelos. Por lo menos en la teoría de la Escuela de Relaciones Humanas, en la Walter Electric, se estudió el comportamiento de lo que sentían las personas en sus puestos de trabajo, cómo realizaban sus trabajos, qué percibían ellos en sus puestos de trabajo, qué lograban con esto, y la organización que ponía en práctica para que esos trabajadores evolucionaran. Esto llevó como consecuencia a unas teorías, se buscaron unos modelos de teoría, entre eso estaba el modelo de Lewis, que fue en 1995, que requiere que las organizaciones, él decía que las organizaciones se veían acosadas por muchas fuerzas que exigen el cambio y tenían que admitir que existen otros factores, pues, que no era solo la organización que estaba involucrada ni los individuos. En eso para mantener un equilibrio tenían que estudiar ambas partes. Y después, entre los otros modelos, tenía el modelo de Nader. Este modelo rescata el cambio de conducta y de actitud, que nos llevaría a que la cultura tiene que ir en sintonía con el cambio organizacional. El liderazgo es necesario para promover la visión, que la actitud positiva y el sentido de valor organizativo para hacer realidad los cambios. Por lo tanto, se requiere de habilidades y seguimiento para organizar las piezas y hacer que un buen líder logre que funcione la organización y los individuos, que tenga una buena comunicación, porque esto ayudaría a influir dentro de ellos y lograr que ellos cooperen y hagan su trabajo sin necesidad de tomar presión sobre ellos. Se puede tener que el proceso de liderazgo no es fácil y va más allá de la simple planificación, organización y control de actividades y procesos que tienen que ver con las personas, con la habilidad para hacer que la gente se sienta bien y pueda desenvolverse y desempeñar sus tareas y logre contribuir a los objetivos de la organización. Cambiar las estructuras no es suficiente, se requiere que todos los actores estén adaptados a los nuevos cambios. Esta palabra es necesario que la organización cuente con individuos que trabajen integrados, es decir, como un conjunto, que se sientan partícipes de que estén involucrados con la organización. Que esto trae como beneficio la participación activa y la innovación y el cambio.
Esto implica que en el rol del directivo, de los directivos, que es el rol principal de ellos, el flujo de la comunicación se, se logre de manera fácil y directa sobre ello, la cual tiene que ser clara y transparente como en un elemento de estrategia. Cuando hablamos de estrategia se dice que para quién va a ser el cambio, cómo se va a lograr el cambio y quiénes necesitan un cambio. La gente no se resiste al cambio, la gente se resiste a ser cambiada, sobre todo cuando tiene cuando tiene mucha inseguridad, porque no sabe a dónde va a ser cambiada y por qué es cambiada. La comunicación es uno de los factores más importantes porque es un componente de doble vía, escuchar y hablar dentro del equipo como un impulsor al cambio. Los análisis de impacto de la recurrencia generan conflictos. Los conflictos son unos accidentes, pero estos accidentes van a estar integrados al cambio, son parte del cambio. Es necesario que ocurran accidentes como estos en errores de comunicación, en los puestos de trabajo, para lograr que los cambios se den. Finalmente, la capacitación y el entrenamiento generan confianza absoluta. Cuando una persona está bien entrenada y va a ser sometida a un cambio, no tiene miedo del cambio porque se siente seguro de a dónde va a ser promovido y porque fue bien entrenado para lo que se requiera hacer en ese puesto. Con respecto a mi carrera, es importante que como buen líder lograr a la hora de tomar una decisión cuando yo quiera generar un cambio en la organización. Gracias.